célula, ¿okay? Y por acá tengo una molécula de glucosa. ¿Cómo entra la glucosa a la célula? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de transporte a través de la membrana ocurre en el caso de la glucosa? Así. ¿Difusión simple? Simple, no creo. Osmosis. ¿Osmosis? No, no me haga caso. ¿Cómo es osmosis? No es osmosis. ¿Ah? Difusión facilitada, ¿no? Una molécula de glucosa es lo suficientemente grande como para imposible que atraviese la membrana celular por cuenta propia, ¿no? Lo que sería la difusión simple. Entonces requiere de un agente facilitador y una proteína de membrana, ¿no? La proteína de membrana es la famosa GLUT4, pero necesita un facilitador de un agente presentador a la célula. Y ahí es donde entra la insulina. La glucosa por cuenta propia no sabe qué hacer, está nadando en la sangre. ¿Okay? Para que entre a la célula requiere de alguien que le lleve de la manito, ¿no? Toque la puerta en la célula y diga, ¡ay, acá hay glucosa! Eso es lo que hace la insulina, es un agente facilitador. ¿Okay? Cuando la insulina presenta la glucosa a la membrana, luego viene el proceso del GLUT4, la capta, la introduce, la glucólisis y todo lo que ya sabes después. Entonces, por eso es que la glucosa entra en las células y sus niveles van variando en la sangre. Porque la glucosa, cuando absorbemos los alimentos, es una molécula que va a estar siempre presente ¿en dónde? Disponible ¿en dónde? En la sangre. ¿Y qué pasa con el diabético? No hay esto, y si no hay esto, no hay quien la presente, entonces no hay cómo entre la glucosa a la célula. Y se sigue absorbiendo glucosa, se sigue produciendo glucosa y sumando glucosa en la sangre. ¿Ah? También hay condiciones de resistencia a la insulina, a receptores de insulina. ¿Ya? Entonces, el problema con el diabético es que no tiene cómo meter o presentar la glucosa a las células. Esta se acumula en la sangre, por eso es que los conteos de glucosa en sangre son elevados. Porque esas glucosas no están siendo utilizadas, introducidas a las células, no se consumen en las células, no hay quien las presente. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia, bueno, del tema de la diabetes, tipo 2. Este es un video para que más o menos ya lo van a ver ustedes mejor en. Lo que pasa es que el páncreas tiene una locación un tanto oculta. O sea, por ejemplo, ver un páncreas en ecografía no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero, por ejemplo, lo característico del páncreas es que tiene esta forma. Es una grasa concentrada y que está siempre próxima al duodeno. Próximo al duodeno. Entonces, aquí vemos un lóbulo del páncreas, el otro. El lóbulo. A través de lo que es un duodeno y después del lóbulo izquierdo que es Ahora, ya que se acerca la disección de sus sensibles para la investigación formativa, si está alguno ya lo ha avanzado, por ejemplo, sería interesante que puedan ubicar el páncreas en la especie que se está atacando. Fíjate que el páncreas tiene una fijación por mesenterio también. Está ligado al duodeno, ligado al estómago. debe estar ahí y entre medio de los dos lóbulos está el cuerpo que vendría siendo esa calidad.
como esos hay un montón en internet, por eso que normalmente en práctica yo no dejo mirar. A ver, entonces, ¿qué sucede en el caso de los carnívoros? Como tienen el páncreas, se forma una hélice invertida. Hay un lóbulo izquierdo que tiene relación con el estómago, con la curvatura mayor, y un lóbulo derecho que tiene asociación con el duodeno. Y lo interesante es que, aparte de esa forma de L invertida, o de V también le dicen, vamos a ver que hay esa embocadura en el duodeno en lo que se denomina la papila duodenal mayor y también en la papila duodenal menor. Son dos papilas que están dentro del duodeno, donde hay esa embocadura de la secreción pancreática y también de la biliar. ¿Ya? Normalmente en la duodenal mayor se secretan secreciones pancreáticas y la biliar, aquí en conjunto. Y en la duodenal menor, solo pancreática. Solo pancreática. Mira el páncreas del caballo y compáralo, ¿no? El anillo pancreático. ¿Ah? El anillo pancreático es diferente. Lo que pasa es que es como que este páncreas en forma de V en el caballo hubieran botado dos lóbulos. Una y ¿No? ¿Ah? una y Forma irregularmente triangular. Eso de la ubicación es una referencia, pero no es que sea una ayuda tan útil, como digo, no es tan sencillo de ver. Pero por ejemplo, en el caso del caballo, vamos a ver que también hay dos conductos pancreáticos. Ojo, en el anterior hay dos conductos, o en todo caso, dos puntos de secreción pancreática, la papila duodenal mayor y menor. Eso significa que del hígado salen, del páncreas salen dos conductos pancreáticos. Conducto pancreático principal y accesorio, o simplemente conducto pancreático y conducto accesorio, nada más. En el caballo lo mismo, tienes dos papilas duodenales, ¿ok? Por acá viene el conducto pancreático principal y luego viene el accesorio. Mire el páncreas bovino. Forma simplemente irregular, ¿saben? Esa forma es esa, ¿no? Pero a diferencia de los anteriores, en los rumiantes normalmente observamos cuántos conductos pancreáticos. Uno solo. ¿Cómo lo llamaremos? ¿Principal o accesorio? ¿Cuál será? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, pancreático y ya, es uno solo. Mira el páncreas del chancho. ¿Qué es eso? Forma irregular, o sea, lo mismo. Entonces vamos a ver que hay especies cuyo páncreas tiene solo un conducto y hay especies que tienen dos conductos. Nada más. Profesor, entonces el porcino y el rumiante no tienen papila duodenal mayor. Sí la tienen. Solo que en el caso de especies con un solo conducto, estos desembocan en la papila duodenal mayor. ¿Quién va a desembocar en la papila duodenal mayor? En la menor, perdón. En la mayor, ¿quién va a desembocar? Las secreciones biliares. Y eso te lo resumo acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el canino, el conducto pancreático, o que sería en todo caso el principal, puede faltar. No necesariamente va a estar siempre. ¿No? Y en el felino es de mayor tamaño. En el bovino puede faltar. ¿Sí? En cambio, el pancreático accesorio del canino es grande. ¿Por qué? Ten en cuenta. A esta papila duodenal mayor va a llegar también ¿quién? La vesícula, como llegaría la bilis, cuando viene la vesícula, llega. Entonces, en la papila duodenal mayor se le llama así porque es bien grande.
desemboca aquí el conducto colédoco más ¿quién? El conducto pancreático accesorio. Y recién aquí llegaría el conducto pancreático principal. ¿Ya? Y esa es la forma en la cual tanto la bilis como las secreciones pancreáticas culminan el procesamiento de los alimentos. ¿Ya? O sea, la secreción tanto biliar como pancreática en esta zona, en el duodeno, se encargan de hacer la degradación final de los alimentos que han sido masticados, salivados, destrozados por el ácido clorhídrico del estómago, la parte proteica degradada por la pepsina del estómago. Llega aquí y es donde la bilis y los jugos pancreáticos finalizan el procesamiento químico del alimento. Y de aquí en adelante, ¿qué toca? Solamente absorber, nada más. Quien da la estocada final de ese procesamiento químico es el páncreas. Entonces, sin el páncreas no podemos terminar de degradar el alimento. Por tanto, no va a ser todavía absorbible el alimento. Sin páncreas te mueres ya. ¿Se entiende? Entonces, ahí te lo resumo, incluso fíjate en el medio sudamericano está presente el conducto pancreático con un rumiante. En las papilas duodenales, ahí te dejo también éxito, ¿no? ¿Quiénes desembocan? Y fíjate por favor en el caso del felino, del equino y del camello. Nos hablan de una ampolla hepatopancreática, ¿ya? Que no hay en las demás especies. Es básicamente un punto donde confluyen las dos vías, tanto la biliar como la pancreática. Las demás especies son por separado. Por un lado chorrea la bilis, por un lado chorrea el páncreas. Pero en el caso de estos animalitos, la ampolla hepatopancreática es un punto donde esas dos vías se hacen una sola en común. La secreción llega al duodeno. Y eso sí. Todo. Preguntas, consultas. ¿Quiénes tienen perros que constantemente vomiten? ¿Quiénes tienen perros que principalmente consumen comida casera? Comida de casa. Más o menos. El páncreas, una forma de dañarlo, por ejemplo, es dándole lo que no es que no le simplemente lo va a hacer trabajar más. Entonces, considerando que el páncreas bota enzimas para los tres tipos de macromoléculas, lipasas pancreáticas, amilasas pancreáticas, proteasas pancreáticas. Entonces, dependiendo de la naturaleza digestiva de cada especie, este páncreas va a trabajar más o menos. ¿El perro qué cosa es? Carnívoro. Entonces, ¿qué pasa con el perro que le das arrocito, papa, galletitas? No me refiero a alimentos, sino dulces. ¿No lo procesa? Sí lo va a procesar, me va a costar mucho. Entonces, una forma de estresar el páncreas es con alimento carbohidratado. En un animal que no consume carbohidratos de forma natural. Entonces, muchas veces y en el tiempo, ese tipo de alimentación deriva en pancreatitis. Y muchas veces vamos a ver que el perro vomita de forma constante.
un problema de la mano, no hay un problema social. El páncreas es un poquito más delicado, te digo. Pero cuando se enferma, sí, va a llevar al animal va a llevar una serie de dolencias, entre las cuales está, por ejemplo, el vómito constante, el vómito continuo. Ponte a pensar. Esófago, estómago, duodeno. ¿Ok? La bilis llega al duodeno. El páncreas llega al duodeno. Bueno, la secreción pancreática llega al duodeno. Recuerda que el estómago tiene dos esfínteres, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llaman esos esfínteres? El de aquí, ¿cómo se llama? Cardias, y el de acá, el pino, ¿no? ¿Cuál es la función de esos esfínteres? ¿Qué función cumplen? Permitir el ingreso de la salud. ¿Qué función cumplen los esfínteres cardias y píloro? ¿Ah? Cardias y píloro. ¿Ah? ¿Qué función cumple un esfínter? ¿Qué es un esfínter? ¿Qué esfínteres conoces? ¿Qué esfínteres usas a diario? ¿Ah? ¿Dónde hay esfínteres? A diario supongo que vas al baño. Por ejemplo, para orinar hay que relajar el esfínter, que se ubica en la vejiga. Por ejemplo, para evacuar los intestinos también hay que relajar el esfínter anal. Entonces, ¿qué es un esfínter? Es un anillo muscular, ¿ok? Normalmente, ¿cómo se encuentran los anillos musculares llamados esfínteres? ¿Relajados o contraídos? Contraídos, ¿sí o no? El propósito de un esfínter es, al ser un anillo muscular cerrado, solo se debe aperturar cuando algo debe transitar a través de él. ¿Ok? Y el tránsito siempre es unidireccional. ¿Me dejo entender? Entonces, tanto cardias como píloro funcionan como compuertas. Uno separa esófago de estómago y el otro separa estómago de duodeno. Entonces, la figura y la idea es de que el alimento que llega al esófago, entra al estómago, pero no que se devuelva. Y una vez ocurriera la digestión a nivel de estómago, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando el animal vomita bilis? ¿Desde dónde está saliendo? Debe ser en los caballos que no pueden vomitar. ¿Ah? En los caballos que no pueden vomitar. Y los caballos que no pueden vomitar, vamos a ver por qué. ¿Cómo O se sea, ve su cardio? Cuando hay vómito, ¿alguna vez has vomitado? Sí. Lo que vomitas normalmente, ¿qué cosa es? El contenido en el estómago, no el intestinal. Pero si vienes a vomitar bilis es porque hay un reflujo muy brusco, muy fuerte, que no debería. Y que se asocia, por ejemplo, a cólicos también. Ahora, por acá dijeron algo interesante, que el caballo no vomita. ¿Por qué no puede vomitar el caballo? Aparte de que no tenga vesícula, ¿por qué no vomita el caballo? Levanten la mano los que han vomitado alguna vez en su vida. Sí, vomitar. ¿Cómo empieza el ritual del vómito? Comando, ¿no? Pues eso. ¿Cómo empieza el ritual del vómito? Con náuseas. Ok, ¿qué son las náuseas? ¿Ah?
es el movimiento contrario del tracto intestinal. ¿Cómo se mueve normalmente el tracto intestinal? De manera caudal, ¿verdad? Y el antiperistaltismo es lo que se refleja luego con las náuseas y las arcadas. Entonces, cuando estás para vomitar, ¿qué es lo primero que haces? Te arrodillas. ¿Qué es lo primero que sientes? ¿Cómo se te contrae qué cosa? El oblicuo externo, el oblicuo interno, el recto y el transverso. Todo eso se te contrae y es prácticamente incontrolado. Es más, es la contracción más fuerte que puedas recibir. No hay ningún abdominal que puedas, ¿no?, comparar con esa contracción. Entonces, se activa un mecanismo para contraer los músculos del abdomen. ¿Para qué? Para expulsar. Es una contracción para botar todo. Entonces, cuando empieces con las arcadas, eso se está comprimiendo muy fuerte, se están contrayendo los músculos muy fuertemente. ¿Para qué? Para comprimir esta bolsa que está llena de, ¿saben ellos qué? Expulsar. Entonces, por ejemplo, en nosotros en el perro, ¿por qué es fácil vomitar? Porque el estómago, ¿dónde está? Acá, ¿no? En la región hipocondríaca y sifoidea. Pero cuando está lleno y estos músculos se contraen, estos músculos tienen contacto con quién? Con el estómago. Entonces lo presionan como si nada. Y ¡brum!, sale todo. El caballo tiene su estómago muy lejos de la pared muscular. Muy lejos. Entonces, sí. Si recordamos, acá tengo el abdomen del caballo, acá su cabeza. ¿Okay? Ciego y colon van por acá. Sobre eso está el intestino delgado. Sobre eso está recién el estómago. ¿Okay? Y sobre eso está el hígado. Entonces, este estómago está muy lejos de la pared muscular. No va a poder comprimir. Punto número 1. Punto número 2. ¿Por qué no puede vomitar un caballo? Porque en el estómago del caballo, como viste en clase, aunque fuera teórica, el esfínter cardias es extremadamente desarrollado. Deja pasar de esófago a estómago, sí, pero de reversa, no. Es muy grueso. ¿Ya? Y punto número 3, por el cual no puede vomitar un caballo. ¿Desde dónde viene la señal o el estímulo para vomitar? ¿Desde dónde viene? ¿Ah? ¿Desde dónde viene la señal para vomitar? ¿De dónde crees que viene? El cerebro, cerebelo, encefálico, médula oblonga. En el cerebelo se encuentran neuronas integradas, bien interconectadas, formando lo que se conoce como el centro del vómito. ¿Okay? Lamentablemente los equinos no integran estas neuronas, no se integran, no se interconectan, no se genera un centro del vómito. Por más que el caballo quiera vomitar, no va a poder, no puede generar el estímulo. Esas son tres razones por las cuales los caballos no vomitan. Si tú ves que un caballo está botando algo por la nariz, eso es un caballo ya. Se le ha reventado el estómago, o sea, qué cosa. Pero principalmente el caballo no puede vomitar porque no puede generar el estímulo, no tiene desarrollado el centro del vómito. A eso ya lo se quitan las otras causas. Estómago lejos de la musculatura abdominal, ¿no? Y un cardias prominente. ¿Ah? Ah, claro, los sondeos. Los sondeos. Es una buena.
listo, gente.